Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Hoy, Señor, abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra. Padre, ¿qué tienes para decirnos? Aquí estamos preparados. Lo que tú quieras hablarnos, Señor, lo recibimos, Señor, en nuestra casa, ahí con nuestros familiares. Gracias, Señor. Tú eres bueno, eres misericordioso, eres paciente, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiera empezar diciéndoles el texto con el que vamos a estar trabajando. Es Mateo capítulo 25, de los versículos del 1 al 13. Y precisamente Mateo capítulo 25 tiene dos parábolas importantes. Nosotros vamos a estar trabajando sobre una hoy. Como todos ya saben, en el capítulo anterior, en el capítulo 24, el Señor da ciertas advertencias y nos explica las señales antes de su venida. Pero yo no quiero enfocarme tanto en las señales, me quiero enfocar en su venida. Y como está escrito, cuando vean estas señales, sepan que ya el tiempo está cerca. En Mateo capítulo 25, versículo 1, se nos relata la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer, por favor, en el nombre del Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces a todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y allí concluye una de las parábolas que considero explican o ilustran claramente lo que él quiso decir en el capítulo anterior, o nos dan ciertas pistas aún más allá sobre cuál debe ser nuestra actitud frente a su venida. Además de servir como ilustraciones, estas parábolas contienen claras advertencias tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. Una de ellas, por ejemplo, es la de prepararse y de estar vigilantes ante un inesperado encuentro futuro. El título de este sermón es: ya viene el novio. Ya viene el novio. Vamos a hablar sobre cómo era una boda judía en los tiempos de Jesús. Y vamos a ver algo muy emocionante. Y es bueno esto porque nos brinda un panorama un poco más claro. Nos ayuda a entender esta parábola. Resulta que había un amigo del novio y de la familia que iba a la casa de la novia y hacía los acercamientos con el suegro, con el futuro suegro. Este hombre
se encargaba de hacer todos los arreglos económicos. Y él literalmente realizaba una negociación. Una vez acordados los detalles, el novio, y si la novia aceptaba, porque ella tenía también la posibilidad de decir que no, pero si ella aceptaba, ellos aceptaban, una vez acordados los detalles, el novio tendría que hacer varios pagos a la familia de la novia. Eso se llama moar, con el propósito de aliviar a la familia por la pérdida que representaba entregar a su hija. Además de esos pagos, el novio debía pagar una considerable suma de dinero al suegro, una especie de dote, con la cual el suegro podría negociar y beneficiarse de los intereses, pero no del capital, ya que en caso de enviudar o divorciarse, este dinero representaría un soporte económico para la futura esposa. Una vez realizadas las transacciones económicas, se celebraba una ceremonia donde se firmaba un documento que servía como soporte del compromiso. La única forma de romper ese compromiso era haciendo otra ceremonia semejante, algo parecido a una ceremonia de divorcio. Así que la única causa para romper este compromiso era una fornicación comprobada. Durante un año el novio preparaba una casa, probablemente en algún terreno del padre, y la novia se preparaba en todos los aspectos, especialmente su vestido. La familia de la novia preparaba el banquete del día de la boda, el banquete de la fiesta de la boda. La novia era vestida como una reina, literalmente. Se tenía la costumbre de tejer en su cabello algunas piedras preciosas que tenía la familia, o todas las que pudieran pedir prestado. Llevaba también un velo sobre su cabeza. Así que ese velo en algún momento de la ceremonia era retirado y colocado en los hombros del novio, que significaba que el dominio era sobre sus hombros, es decir, la belleza de ella lo dominaría. El día señalado, el padre del novio le decía: ve por tu esposa. Aproximadamente un año. Así el novio iniciaba una procesión hacia la casa de la novia, acompañado de algunos invitados cercanos y por supuesto el amigo del novio, el que había iniciado la negociación, debía estar ahí presente. Una vez llega a la casa de la novia, la toma por esposa y retorna nuevamente a la casa del padre del novio junto con un desfile de personas que los custodiaban con lámparas de aceite. Allí cantaban y danzaban alegremente hasta llegar al sitio de la boda. Al llegar a la casa, las puertas se cerraban y los novios se ubicaban en un sitio especial para presidir la fiesta. Una vez habían cenado, el momento de consumar el matrimonio con el acto sexual había llegado y se iban a una recámara aparte. Luego los novios retornaban a la fiesta para enseñar a todos como testigos de que ella era virgen, la pureza de la novia. Y así se celebraba la boda. La boda duraba aproximadamente 7 días. En algunos casos demoraba incluso más, 9 días. Era importante estar bien vestido para la boda. Algunas familias ricas incluso regalaban los vestidos especiales a los invitados. Así que vemos que este acontecimiento tenía todo un procedimiento. Así que los novios, si se querían casar, tenían que pensar muy bien lo que estaban haciendo. Todos estos pasos representaban un desafío. Y esto quería enseñarles a ellos que una vez casados, si así de difícil era casarse, cuán difícil sería mantener el matrimonio. Entonces, fíjense, ya tenemos una ilustración y es en este contexto donde Jesús nos relata esta parábola. Ahora bien, en esta historia podemos ver muchas lecciones y advertencias. Por ejemplo, que nosotros debemos estar preparados, que solo a través de una relación profunda y personal se puede entrar en el reino de los cielos, que el Espíritu Santo y la palabra son nuestra prioridad, que debemos ocuparnos en ellos en un acto de prudencia,
También aprendemos que las obras no pueden salvarnos, pero sí son evidencia de cuánto amamos al Señor y de que somos salvos. Y también nos muestra que el arrepentimiento es el camino a la intimidad con Cristo. Empecemos entonces a mirar esta parábola. Si ustedes notan, la parábola empieza explicándonos que el reino de los cielos es semejante a esta historia. Jesús relató alrededor de 11 parábolas y en todas ellas empezaba: el reino de los cielos es semejante. Él nos quería dejar bien claro cómo era el reino. Unas parábolas, Él nos explica cómo se expandía ese reino, cómo empezaba. También nos explicaba cómo se establecía en la tierra, y también nos explicaba cuál sería la remuneración que el rey daría a aquellos conquistados, que era la tierra. Se trata de 10 jóvenes vírgenes desposadas que, tomando sus lámparas, salen a recibir al novio de manera instantánea. Notamos que la lámpara y el aceite vienen a ser elementos importantes en la parábola. Fíjense que no hay diferencia alguna entre ellas, pero en el versículo siguiente Jesús, el versículo 2, Jesús ya establece una diferencia. Dice que hay 5 vírgenes que son insensatas y 5 son prudentes. Y luego nos va a explicar por qué. El maestro expone esta diferencia diciendo que una de ellas se habían preparado, habían comprado aceite y habían llenado sus vasijas, y las otras no. Entonces, ellas eran llamadas, las 5 vírgenes eran llamadas prudentes porque se prepararon. El acto de prepararse da a entender la importancia que tenía para ellas el novio. Pero las otras 5 fueron imprudentes o insensatas por no estar atentas. La palabra insensatez significa imprudencia, significa tontería, significa no estar preparados, inmadurez. Y vemos que no haberse preparado era un acto de inmadurez. Es decir, ellas no comprendían el momento en el que se encontraban. Ellas restaron importancia al acto de prepararse. Fíjense lo importante que es entender esto según la historia. Casi todos los eruditos cristianos consideran que, debido a la relevancia que tienen las lámparas y el aceite en la historia, no es atrevido pensar que estos elementos representan algo más. Y la mayoría de estos eruditos cristianos, incluso la Iglesia Católica, consideran que la lámpara representa el aceite, la lámpara representa la palabra de Dios, como dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Como bien sabemos, en el Antiguo Testamento se acostumbraba a ungir a las personas, y una vez ungidas, la presencia de Dios descendía sobre ellos. Así que tanto la lámpara y el aceite representan para nosotros la palabra y el Espíritu Santo. Teniendo esto en consideración, lo que le faltaba a las vírgenes insensatas era el Espíritu Santo en sus vidas. La historia que el maestro nos cuenta aquí sobre el novio que tardaba en venir nos habla sobre el aspecto, sobre cierta característica de su venida. Miren que las doncellas se llenaron cabecearon, se llenaron de sueño y se durmieron. Probablemente alguna vez hemos escuchado a una persona que burlonamente nos dice: desde que está viniendo el Señor, desde que el Señor está viniendo y no ha venido. Seguramente algunos hacen burla de esto, pero no saben ellos que el Señor está tardando, o tal vez ellos lo tienen por tardanza, porque el Señor está siendo paciente. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Todos tendremos un encuentro con el novio inevitablemente.
si tú y yo llegásemos a morir, llegásemos a dormir, de igual manera vamos a escuchar ese grito que dice, ya viene el novio. Así que la muerte no será impedimento para este encuentro. Una vez que escuchemos, según nuestro hermano apóstol Pablo, él escribió en sus cartas que el Señor vendrá y con voz de trompeta, con voz de arcángel, llamará a las personas, primeramente a los que hayan fallecido y después a los que hayan quedado vivos para ese tiempo. Y todos recibiremos al Señor en las nubes. Así que el novio inevitablemente vendrá. Independientemente de si tú y yo estamos o no vivos, escucharemos la voz del Señor y estaremos al encuentro con el novio. Fíjense, otro aspecto que vemos sobre la venida del Señor, que aunque dice que tarda, pero no tarda, sino que es paciente, vemos también que llegó a medianoche. Y todos sabemos que la medianoche es la hora más oscura de la noche. Es una hora inusual para este tipo de eventos. No se trataría de que el novio llegaría más temprano, tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, para que sean necesarias las lámparas. Por esto deducimos que era de noche el evento. Pero fíjense la hora inusual en la que él llega. Una hora bastante avanzada en la noche, entrada en la noche. Esto nos da a entender, mis hermanos, que el Señor llegará en la hora más oscura de la historia. Por eso Él nos habló de las señales en el capítulo 24. Dice que las vírgenes se levantaron deprisa y prepararon sus lámparas. Las insensatas tenían algún vestigio de aceite en la lámpara, pero no era suficiente. En algunas versiones dice que dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Quiere decir que sí estaban encendidas en algún momento, pero se fueron apagando porque no tenían aceite. Después de todo, ellas habían restado importancia a lo del aceite, pero su preocupación aumentó cuando al pedirles a las otras muchachas aceite, estas se negaron por una buena razón. Las vírgenes prudentes que se habían preparado les respondieron: oigan, no podemos darle de nuestro aceite, porque entonces ni para ustedes ni para nosotras no nos va a alcanzar. Y luego les dieron un consejo: más bien vayan a los que venden el aceite. Pero ¿será que había abierto algún establecimiento que vendiera aceite a medianoche? Es algo que tenemos que pensar. A esa hora ya el mercado estaba cerrado, probablemente. Así que sería muy difícil que ellas pudieran conseguir aceite en ese momento. Y nadie les iba a prestar. Esa hora era muy tarde. Las insensatas sabían dónde conseguir el aceite y tenían los recursos para obtenerlo, pero no lo consideraron como una prioridad. Lo postergaron. A lo mejor podrían comprarlo al día siguiente, dijeron. El novio ya no viene, así que lo podemos comprar el día siguiente. Sin embargo, el novio vino a una hora que no era común para este tipo de eventos. A esa hora sería prácticamente imposible conseguir el aceite. Aconteció que mientras ellas trataban de conseguir el aceite, el novio vino y entró con las que estaban preparadas al banquete de las bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron las otras suplicando: Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor respondió: no las conozco. El hecho de que las doncellas le llamaran Señor, Señor, nos daba a entender que había cierto grado de confianza entre ellas y el novio. Saulo, Saulo, Gedeón, Gedeón. Cada vez que el Señor repetía estas palabras, o que se repetía el nombre de una persona, estaba indicando cierto grado de confianza. Ellas no eran desconocidas para el novio. Y el hecho de que el novio le dijera que no las conocía no significaba
que no las conociera en el sentido de que él no las hubiese conocido antes, sino que más bien significaba que no eran reconocidas por él como novias. En otras palabras, el Señor las descalificó. Y algo similar nosotros vamos a encontrar en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 22 versículos 22 y 23. Amén. 7, 22, 23. Dice la palabra del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Noten la similitud. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Piensen por un momento. No estamos hablando de personas que no conocían al Señor. Estamos hablando de personas que anduvieron con el Señor. ¿Acaso Judas no estuvo entre los 12? ¿Acaso Judas no gustó del Espíritu Santo al ser enviado a predicar el Evangelio en la misión de los 70? Judas estuvo en todo el proceso que los apóstoles llevaron con Jesús a lo largo de su ministerio. Judas vio las obras del Señor, sus milagros. Sin embargo, Judas pereció. Reflexionemos por un momento en esto. Es importante que entendamos que el Señor no se está refiriendo acá a personas del mundo, sino a la misma iglesia, al pueblo de Israel y a su iglesia. De manera que vemos cómo el Señor establece ciertos estándares para su aprobación o no aprobación. Y el prepararse es muy importante. De esta parábola aprendemos que debemos prepararnos. Muy bien. Ahora, ¿cómo prepararnos para nuestro encuentro con el novio, como iglesia? En primer lugar, debemos purificarnos, es decir, someternos al examen de la palabra del Señor. Fíjense que el apóstol Juan, en sus cartas, en primera de Juan, capítulo 3, él nos dice que todo aquel que tiene la esperanza de que se encontrará con el Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En Salmos 139, versículos 23 al 24, David le pide al Señor en una actitud humilde que lo examine. Examíname, oh Señor, y prueba mis caminos y mis pensamientos. Y si el Señor encontrara alguno, Señor, si tú encuentras algún camino de perversidad en mí, guíame por el camino eterno. Fíjense la humildad de David, cómo le pide al Señor esto. Es importante examinarnos constantemente, pero aún más importante es permitir que la palabra del Señor nos redarguya, nos instruya y nos corrija. La palabra del Señor, el agua pura de la palabra del Señor es la que nos purifica. Su sangre nos purifica del pecado, pero su palabra nos santifica. En Hebreos 12:14 se nos indica que sin santidad nadie verá al Señor. Así como la novia se guarda para su novio y lo espera guardando su pureza sexual, procurando que se sepa que está preparada, alimentándose bien, ella lleva sobre sí señal de desposorio, de exclusividad. Es decir, ella está apartada para un hombre ya. Nadie más puede verla con otros ojos. La novia se abstiene de placeres
alimentándose bien. Fíjense, lleva todo un proceso de preparación, sus vestidos, el estar lista para ese día es una prioridad para ella. Así también nosotros debemos prepararnos para el gran día en el que nos encontraremos con nuestro amado. Entonces, purificarnos es importante a través de la palabra del Señor. Otra manera en la que nosotros nos preparamos para estar con el Señor es permaneciendo, siendo guiados por el Espíritu. Permaneciendo. La primera es purificándonos, la segunda es permaneciendo, es decir, siendo guiados por el Espíritu. Y aquí vamos a tratar temas bastante delicados. Y si usted está escribiendo las citas, hágalo por favor y compare a la luz de la palabra de Dios y no se quede con lo que yo le voy a decir acá. Escudriña, mi pueblo debe escudriñar atentamente, diligentemente, para entender lo que el Señor está pidiendo estos días. Iglesia, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, el Señor nos dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que permanece en mí debe andar como yo anduve, dice la palabra del Señor. El que dice que permanece en mí debe andar como yo anduve. Se trata entonces de permanecer. Todo aquel que permanece en el Señor lleva buen fruto. Así como la fruta es evidencia de que la rama está siendo nutrida por el tronco, por las raíces del árbol y está adherida a este, así también nuestras acciones son evidencias de que nosotros estamos unidos a Cristo, estamos siendo nutridos a Cristo, por Cristo, y estamos en una relación íntima con Él. Pero toda rama que no da buen fruto es cortada, o que no da fruto es cortada y quemada. En Juan 15:5 el Señor nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es decir, yo soy la rama, el tronco, y vosotros las ramas. Fíjense, toda rama que no da fruto y oficiosa, en la horticultura se sabe esto, se corta para permitir que esa savia que está ahí, esa rama infértil, pase a otra rama que sí es fructífera y pueda producir más fruto. No nos está hablando de ramas que no están unidas al árbol. Se está hablando de ramas que están unidas al árbol, que están siendo alimentadas. En Gálatas 5:16, 24 al 24, el apóstol Pablo nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, se nos está desafiando a permanecer en el Señor, andando en el Espíritu. Vivir de acuerdo a lo que el Espíritu determina en nuestros corazones, en nuestro ser. Es importante que tengamos en cuenta esto, mis amados hermanos, porque si nosotros nos ocupamos en las cosas, en los pensamientos o los designios de la carne, ciertamente vamos a morir. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse de las cosas del Espíritu es vida. El apóstol Juan en la primera carta de sus epístolas, capítulo 3, versículo 8 al 10, se nos explica que todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu Santo, permanece en él.
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo que estoy diciendo es que el Señor nos otorga el don del Espíritu Santo. Él mismo, su presencia, viene a morar en nosotros. Pero no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y si nosotros persistiéramos en practicar el pecado y no obedecer o no escuchar la voz del Espíritu, nosotros seremos endurecidos paulatinamente, progresivamente, al punto de no escuchar al Señor. En Hebreos capítulo 13, el Señor nos explica esto claramente. Nos dice que si escucháramos su voz, no endurezcamos nuestros corazones, como el día en el que el pueblo de Israel en el desierto provocó al Señor. No sea que el pecado tome lugar y reine en nuestros corazones, endureciéndonos y convirtiendo nuestro corazón en un corazón incrédulo. De manera que ya no nos regimos por la voz del Espíritu, sino por la voz de la carne. Siendo así, nuestros frutos no podrán ser frutos del Espíritu. En Gálatas 5 se nos explica que todo aquel que practica las obras de la carne, seguramente sus frutos serán iras, contiendas, disensiones, maledicencias, pleitos, fornicaciones, adulterios, robos y otra cantidad de pecados que están ahí descritos. Pero los que viven y andan en el Espíritu Santo, su fruto será amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si la iglesia no produce esta clase de frutos, la iglesia viene a ser como una sal insípida que no tiene valor alguno. Y la sal insípida es echada afuera y hollada. Si la iglesia no es luz, entonces, ¿de qué sirve? Es una advertencia la que el Señor nos da a través de las parábolas. Fíjense todas las verdades profundas que hay en ellas. ¿Es posible, una pregunta, ¿es posible haber sido partícipe del Espíritu Santo y luego ir al infierno? Una pregunta delicada, una pregunta difícil de digerir, pero quisiera que por favor me acompañaran a Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 12. Escudriñen la palabra del Señor, pongan a prueba lo que se les está enseñando. No se queden sencillamente con lo que el predicador les está diciendo. Seamos diligentes como los de Berea. Hebreos capítulo 6. Versículo 4, Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo degustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a pública ignominia. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de parte de Dios.
pero la que produce espinos y abrojos es desechada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hebreos nos dice que sí. Hermanos, eso lo que usted está diciendo entonces es que la salvación se pierde. No, no es lo que estoy diciendo. La salvación nunca estará en juego para aquel creyente que permanece en el Señor, unido a Cristo. Para los que andan conforme al Espíritu. Dice Pablo, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Esto es, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto tiene que ser muy claro para nosotros. Aquel que ha gustado del don espiritual, aquel que ha gustado de la palabra, aquel que ha disfrutado de las bendiciones de Dios, pero sus frutos son solo abrojos y espinos, no le espera buen futuro. Quiero que nosotros entendamos esto y debe causarnos temor en la manera en la que nosotros nos conducimos. Vamos a ir a Mateo capítulo 25 nuevamente. Porque después de las parábolas, la parábola de las 10 vírgenes, viene la palabra de los talentos o de las monedas de oro. Y luego el Señor nos da una explicación un poco más abierta sobre lo que Él piensa hacer. Fíjense. Versículo 32 del capítulo 25. Veamos del 31. Cuando el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a los unos de los otros como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey responderá y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces él responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis.
e irán estos a castigo eterno, mas los justos a vida eterna. Y fíjense la diferencia que Jesús establece entre ellos. Para algunos las obras no son tan importantes en términos de la salvación, pero quiero decirles lo siguiente: nuestras obras no nos otorgan entrada al reino de los cielos, pero son evidencia de nuestro amor por Cristo. Él espera de nosotros acciones acordes a personas que guardan sus mandamientos porque le aman. En Juan 14, 15, 31, el Señor establece una dinámica asombrosa. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os lo daré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces, las obras son importantes. De lo que Jesús está hablando en esta explicación de la parábola es que las obras son determinantes. Pero las obras no las hacemos para ser salvos. Las hacemos porque somos salvos. ¿Qué motiva mi servicio al Señor? Porque no se trata de obras, se trata de cuánto amor por el Señor tengo en mi corazón. Y sabemos que no es posible amar al Señor si no habita en nosotros el Espíritu Santo. Fijémonos que en Mateo capítulo 7, aquellas personas con los recursos del Señor sirvieron con los recursos del Señor, pero su servicio no era impulsado por una relación con el Señor. Eran personas que practicaban el pecado y tenían apariencia de ser seguidores de Jesús. Iglesia, tu manera de proceder habla de cuánto amas al Señor. Tus acciones reflejan lo que hay en tu corazón. Tú esperas que venga pronto por ti. Él espera que estés vestida con lino limpio y resplandeciente, como lo dice en Apocalipsis 19, que la iglesia está vestida con lino fino, y estas son las acciones de los santos. Nuestras acciones son importantes para el Señor. Iglesia, entra en tu aposento, reflexiona. Tenemos que reflexionar sobre nuestras acciones, porque no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que cree que tiene una relación con el Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que han permanecido. Quisiera concluir este sermón diciéndoles lo que el novio dijo, lo que el amigo del novio dijo antes de que el novio entrara. El mensaje del amigo del novio, Juan el Bautista, era: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Este sigue siendo el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo. Enderezad sus sendas, allanad los montes que sean allanados, preparen el camino del Señor. El Señor viene por su iglesia y muchos no serán reconocidos por el Señor. La iglesia, y no hablo de la iglesia de ser redimidos, hablo de la iglesia en general. La iglesia ha abandonado su primer amor. Y el hecho de abandonar su primer amor le ha llevado a abandonar las obras que hacía por el Señor. Ya no le sirve por amor. Amados hermanos, lo que el Señor nos está diciendo es que podemos servir, sí, amor al Señor. Podemos creer que tenemos una vida cristiana digna delante del Señor. Pero si esa vida no está acompañada del amor hacia el Señor, probablemente no seremos aprobados. La iglesia ha dejado de obedecer al Señor. Iglesia, nos estamos permitiendo consumir contenidos sexualmente explícitos e impuros y blasfemos. Nuestro corazón, iglesia, se ha desviado detrás de la inmoralidad.
Recuerda, es posible haber gustado de los dones espirituales, haber participado del Espíritu. Es posible haber estado en la iglesia y aún así saltar de la banca al infierno. O peor aún, más horrendo, del púlpito al infierno. Muchos de nosotros nos alejamos avergonzados del Señor por la vida secreta que estamos llevando. La iglesia tolera los pensamientos de este mundo y busca parecerse a Él. Ay de los que debiendo enseñar al pueblo del Señor que se arrepientan, no lo hacen. Ay de los que mancillan a la novia del Señor, la manosean y se creen dueños de ella y creen que el Señor no va a hacer justicia. Ay de los que comen el pan en oculto y su interés es saciarse. Ay de los que comen y se limpian la boca como diciendo que nadie me ha visto. Pero el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. No pensemos que las obras no son importantes. No pensemos que el Señor no va a tener en cuenta estas obras para nuestra salvación. Porque las obras, por ejemplo, Abraham obedeció y fue justificado porque obedeció por su fe. Iglesia, el único camino a la intimidad con el Señor, con tu Señor, es por medio del arrepentimiento genuino y verdadero. Prepárate, novia del Señor. Prepárate, iglesia. Prepárate. Vigila. Está atenta. Las insensatas no estuvieron atentas, pero las prudentes sí estuvieron atentas. Con antelación fueron a los mercaderes, a los que venden, tomaron el aceite y llenaron sus lámparas. Llena tu lámpara, iglesia. Llena tus vasijas, porque el Señor viene pronto. Cada uno analice sus obras delante del Señor y arrepiéntase. Cada quien en ayuno y oración y en silicio y en humildad pida al Señor lo que pidió David. Examíname, oh Dios, y prueba en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Vamos a orar. En este momento, inclina tu rostro allí donde estás. Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos das a través de la parábola. Gracias por advertirnos, Señor, lo que tú estás esperando de nosotros. Y nos enseñas cómo prepararnos, purificándonos y permaneciendo en ti, Señor. Amándote. Todo aquel, Señor, que guarda esta esperanza se purifica a sí mismo. Oh, tú nos ordenas a ser santos como tú eres santo, Señor. Oh, Señor, tú vienes por una iglesia limpia, inmaculada, una iglesia vestida de reina. Pero me temo, Señor, que no estamos preparados. Pero gracias por advertirnos, Señor, porque ya la fecha se acerca. Cuando tu Padre dirá, ve por tu esposa. Oh, iglesia, lo que sigue son tiempos de prueba, de persecución, de angustia, pero nuestro corazón permanece en Cristo, en paz.
Iglesia, lo que el Señor nos dice por el Espíritu es que vienen días en los que seremos perseguidos, en los que el mundo intentará callarnos, pero tendremos que predicar el Evangelio vehementemente a una costa de nuestras vidas y no temer. Iglesia del Señor, prepárate, porque vendrá el Señor con sus ángeles, con las hoces en sus manos, y dirá: saquen la cizaña y aparten el trigo, y guarden el trigo en mi granero, y la cizaña será atada para ser quemada. Siempre Jesús estableció la diferencia. Siempre Jesús dijo que habría una diferencia, que mucho pueblo perecería, porque no se arrepintieron, sino que tenían apariencia de piedad y profesaban una creencia, pero sus obras los delataban que realmente no amaban al Señor. Oh Señor, gracias por el fruto que produces en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te bendecimos, te glorificamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a todos por haber estado pendientes. Sería bueno que escuchen nuevamente el mensaje y con Biblia en mano escudriñen cada pasaje. Yo sé que había muchos pasajes para estudiarlos. Que el Señor les bendiga. Compartan el mensaje. Compártanos a todos aquellos que no pudieron conectarse. Que el Señor les continúe bendiciendo. Sigan en casa, sean prudentes. Que el Señor les bendiga.